Bueno, me presento, soy Emanuel Bisset, es mi nombre. Voy a ser el primero en hablar hoy. La idea es como que hoy, que yo empiece como presentando un poco el ciclo y sí, contando cuál es la organización, qué es lo que más o menos armamos y después decir un poco el marco teórico general o la idea general de que pensamos y ya después seguiría primero Juan Matio y después Ramiro Sánchez, y después se abre la conversación, el diálogo. Futuros especulativos. ¿De qué va el ciclo? ¿Cómo lo pensamos? Este va a ser un ciclo de encuentros que va a estar las primeras semanas de cada mes, por lo menos hasta fin de año. La idea es un encuentro mensual, es la primera semana. En cada encuentro la idea es que haya tres voces. Tres voces. No te da plata, pero no otra vez. Empezó. En cada encuentro, entonces, tres voces, la primera semana de cada mes. En general, lo que pensamos del ciclo va a ser un ciclo organizado en torno a figuras, ¿no? Esas figuras van a ser, la primera va a ser estrato, desierto, cyborg, fósil, y en torno a esa figura, la idea es que se genere un diálogo entre algunas personas más dedicadas al trabajo teórico, diría, filosófico, antropológico, sociológico, lo que sea, y algunas personas que escriben ficción en torno a esa figura, ¿no? Entonces, la idea no es reflexionar o rastrear una figura, supongamos cómo aparece la figura del desierto en ciertas teorías o en cierta ciencia ficción, sino que esa figura funcione como un disparador para pensar en conjunto ficción y teoría. Entonces esa va a ser la idea, pero en realidad para empezar el ciclo, como por ahí quizás era medio, no se entendía mucho la idea si largábamos directamente con las figuras, pensamos este primer encuentro como para darle un marco general a futuros especulativos y tratar de iniciar con una especie de cartografía y preguntas disparadores que van a orientar estos meses de conversación. Entonces, la última cosa que digo respecto al ciclo en general, entonces, repito, una vez por mes, la primera semana de cada mes, nos vamos a juntar a conversar sobre el cruce entre ciertas teorías actuales y cierta ciencia ficción, New Weird actual, etc. La idea en general que tenemos, vamos a ver si funciona, o es el presupuesto general, es tratar de que no sea ni una reflexión teórica sobre la literatura, sobre la ficción, o incluso menos reflexiones teóricas que busquen ejemplos en la ciencia ficción, lo cual sería un bajón, digamos, ni tampoco un análisis de obras puntuales, sino tratar de mantener una especie de relación, no sé cómo decirlo, equidistante entre ficción y teoría, y ver qué pasa ahí. Bueno, eso es el ciclo. ¿Quiénes organizamos el ciclo? Como habrán visto un poco en los afiches, en los flyers, en el videito que circuló, lo armamos desde un grupo acá de investigación de Córdoba, que se llama Arqueología del Porvenir, en conjunto con el Centro Ciencia y Pensamiento de la Universidad Nacional de San Martín, junto con Ciudad Ausente y, por último, la Rutgers University, donde está Ana Yurba, que es una organizadora. De Ciudad Ausente está Juan Matio, Flor Canosa y Marcelo Acevedo. Ramiro Sánchez, que viene de Uruguay, que voy a estar hablando, también estuvo en la organización. Y Hernán Borizoni, que es aquí el gato, Facundo Martín, por parte de un proyecto de investigación que se llama Política del Antropoceno. Y por Arqueología del Porvenir estoy yo, está Isabel Naranjo y Santiago Ciorda. Eso para contar un poco quiénes somos, organizamos y demás. Bien. Empecemos entonces un poco ya más a lo concreto. ¿Cómo surge la idea de este primer encuentro? Yo voy a decir algunas cosas generales, pero en principio la idea fue convocar a Juan y Ramiro, o generar este primer encuentro con estas voces. A Juan lo conozco en principio como lector de materiales para una pesadilla, que está buenísimo, y quizás el entusiasmo de la lectura de ese texto me llevó a
decir, bueno, que estaría bueno organizar algo, qué podemos hacer con esto, qué estamos pensando. Y a Ramiro también lo conocí muy diagonalmente por un libro sobre Bowie. A mí me gusta Bowie, entonces digo, este libro sobre Bowie, y después vi que Ramiro tiene un libro sobre Matrix, y después vi que era traductor de Nick Land, y después vi que escribía ciencia ficción, y bueno, hay mucho acá para conversar. Y después que leí lo de Juan, empecé a conocer el trabajo de Ciudad Ausente, y los talleres que están dando, y demás, y bueno, entonces un poco contar a partir de este conocimiento o este entusiasmo de lecturas que surge esta idea, que también tiene que ver, digamos, con esto ya cierro esta presentación, digamos, general, tiene que ver con, esto lo hemos charlado mucho con Hernán, con Ezequiel, con Facundo, con hacer algo, con empezar a hacer cosas que nos generen entusiasmo y nada más que entusiasmo, en un clima de agobio temporal, de que el tiempo no nos alcanza, que estamos cansados, que, bueno, es decir, hagamos cosas que nos generen puro placer, y esto va por ese lado. Entonces, bueno, puro entusiasmo. O iniciemos así, con puro entusiasmo. Bien, primera cosa. Segunda cosa, ¿de dónde surge más en concreto esta idea de cruzar teoría y ficción y demás? Con la gente que nombré un poco, Arqueología del Porvenir, del proyecto Política del Antropoceno, estamos trabajando en rastrear una cierta escena teórica actual, te das una cartografía sobre ciertas discusiones, ciertas preguntas que aparecen, y en principio encontramos dos cosas, que va a ser como para mí el punto de partida. Hay como una especie de expansión, de proliferación de vocabulario, de palabras. Esas palabras son antropoceno, cosmopolítica, aceleracionismo, poshumanismo, un montón de palabras que uno empieza a encontrar de modo recurrente en autoras y autores crueles, y es que acá hay como un montón de palabras. Y al mismo tiempo, segunda cosa, una especie de dispersión de teorías. Uno empieza a escuchar hablar de realismo especulativo, de teoría del actor red, de giro ontológico, de poshumanismo filosófico, de nuevos materialismos. Entonces, ante esta expansión, diseminación, dispersión de teorías, de palabras, quizá el punto de partida de esto es, ¿qué tienen en común? ¿O es posible decir que hay algo en común en este escenario teórico con un montón de palabras, de teorías dando vuelta? Y yo quisiera empezar diciendo que, digamos, como para un marco, que hay por lo menos 4 cosas que ahí están, o que nosotros encontramos, hay 1000 formas de encarar esto, pero hay 4 cosas que va a ser por lo menos el punto de partida que yo voy a proponer para iniciar la conversación. El primero es que muchas de estas teorías y autoras y autores que están dando vuelta, autoras como Haraway, como Bruno Latour, como Kentan Miyazu, como Rahel Harman, como Mark Fisher, el mismo Nick Land citado recién. La primera cosa que muchas insisten es, quizás la teoría actual se juega en un intento de romper con el giro lingüístico. Como si, no podría decir, durante mucho tiempo, por lo menos durante el siglo XX, la teoría, la filosofía, etc., estuvo demasiado preocupada por el lenguaje, sobre un lenguaje que reflexiona sobre sí mismo, y el desafío sería ver cómo podemos pensar más allá de esa insistencia en que no hay acceso a una realidad si no está mediada lingüísticamente. Entonces, primer punto en común que voy a proponer es que parecen ser teorías, pensamientos que tratan de romper o de ir más allá, si ustedes quieren, del giro lingüístico. Segundo punto en común que nosotros encontramos en esta escena teórica es que se vuelve recurrente una discusión ontológica. ¿Qué significa esto? Que parece, o insistir, decir, bueno, tenemos que volver a discutir qué son las cosas que existen y cómo las definimos, ¿no? Sobre todo, hay 2 cosas que aparecen mucho en esta escena teórica que estamos pensando: la idea de tratar de pensar más allá del humano, máquinas, cyborg, animales, plantas, esa idea de insistir que cómo podemos ser más allá del humano, y eso significa, bueno, cómo hemos catalogado el mundo existentes, cómo hemos dividido lo que existe, ¿no? Entre naturaleza y cultura, entre humano e inhumano, es decir, volvemos a discutir o a dar de nuevo estas distinciones ontológicas.
Y la segunda cosa que aparece en estas discusiones ontológicas es la necesidad de volver a pensar escalas temporales y espaciales. Volver a pensar en cómo nos contamos historias, cómo medimos el espacio, siempre quizás, de nuevo, con escalas o medidas demasiado humanas. Entonces, primer punto, ir más allá, discutir, problematizar el giro ontológico. Segundo punto, reabrir ciertas discusiones ontológicas. Tercer punto, entonces estas primeras dos cosas serían discusiones teóricas, pero también nos interesa mucho a nosotros y a nosotras ciertas discusiones políticas que aparecen en esta escena. Me parecen por lo menos dos discusiones que a nosotros nos parecen importantes, entre otras. Una es, hay un esfuerzo en muchos de estos autores y autoras, es decir, preguntarse si quizás la forma en que la teoría confrontó o se posicionó políticamente ya no está agotada. Esto es una forma que se ha basado en la crítica. La idea de que la teoría, la relación con el mundo es una relación de generar una crítica del mundo actual. No decía de que la posición política de la teoría se define como crítica, ha empezado a ser discutida. Si no podemos hacer otra cosa con la teoría más allá de la crítica. Y por último, el cuarto punto que les decía es que muchos insisten, sobre todo hay un libro que a nosotros nos gusta mucho, de Deborah Danowski y Eduardo Vivero de Castro, que dicen, si uno tuviera que decir hoy por hoy cuál es la discusión política, cuál es la discusión ideológica por excelencia por hoy, es la discusión que enfrenta a dos bandos, a aquellos que defienden una especie de economía política de la aceleración, y a aquellos que defienden una ecología política de la desaceleración. Como si, entonces, la discusión política por excelencia hoy fuera entre aceleración y desaceleración. Ahora bien, lo interesante para nosotros es que en muchos de estos autores y autoras que leemos, etc., aparece con recurrencia, ¿no?, la referencia a la ciencia ficción, que se llama New Weird. Entonces, hay una insistencia en esta escena teórica en vincularse con esta ficción específica. Entonces, primera cosa, presentación del ciclo. Segunda cosa, esta muy breve relación con la escena. Y lo último que yo quiero decir, y ya le dejo la palabra a Juan y a Ramiro después, y luego abrimos la conversación y demás, es lo siguiente. ¿Cuáles son las preguntas entonces que nosotros nos hacemos en relación a estos vínculos posibles entre teoría y ficción? Quizás un buen marco, a mí me interesaba plantear esto de un marco. Hay un libro que es muy famoso de Amitav Ghosh, se llama The Great Derangement, que dice, su tesis general, Amitav Ghosh es un escritor de ficción, ¿no? Él dice, hoy nos encontramos ante una especie de paradoja, que es que lo que él llama la ficción seria no puede narrar, o se agotó la narración. La ficción seria no puede narrar el cambio climático, que es lo que define nuestra época, ¿no? Hay un agotamiento de la forma narrativa respecto a el estado del mundo actual. Esa tesis de Ghosh, que ha sido discutida, problematizada, porque se puede discutir qué es ficción seria, si la ficción seria es esta aventura moral individual, cómo él la define, etcétera, etcétera. Si ficción seria supone excluir a la ciencia ficción, a la fantasía, al policial por sacarlo afuera, etcétera. Sin embargo, yo creo que plantea una especie de paradoja que es la siguiente. Al mismo tiempo que un escritor muy reconocido plantea que la forma narrativa está agotada, por todos lados, en la teoría, quienes se dedican a hacer teoría dicen, la única forma que tenemos hoy de hacer teoría es narrando. Y está Haraway diciendo que tenemos que contar mejores historias, está Anna Tsing diciendo que el método hoy es narrar, está el libro de Vincent Desprez e Isabel Stengers diciendo tenemos que contar historias. Es como si al mismo tiempo que la literatura dice se agotó las formas narrativas, la teoría dice la única posibilidad que tenemos es hoy por hoy narrar. Hay como una especie de paradoja ahí. Entonces, en ese marco, partiendo de esa tesis de Ghosh, yo creo que es posible hacer por lo menos dos preguntas para enmarcar este ciclo. Una es la pregunta por la forma, por cuál es la forma de la teoría, la misma escritura,
la discusión sobre los estilos, ¿no?, del hacer teoría. ¿Cómo hacemos para volver a plantear la discusión sobre la forma en teoría si parece, ese sería el paradoja, si parece que estamos agotados de discutir la cuestión del lenguaje, ¿no? Si queremos ir más allá del giro lingüístico, pero ¿qué forma le damos a eso? A la escritura de teoría hoy por hoy, y cómo eso se puede acercar o no a eso que se llama weird, new weird, o lo que se llama ficción extraña, para decirlo en español. Si hay algo ahí, en lo extraño, digamos, que pueda conectar formas de hacer teoría y formas de la ficción. Entonces, la primera pregunta para enmarcar sería esta pregunta por el cómo, por la forma, por cuáles son las formas de la teoría y de la ficción hoy por hoy. Y la segunda es por el qué, ¿no? El cómo y por el qué. Si hay algo en lo extraño, ya no como una forma, un método de trabajo, sino sobre el asunto mismo, sobre lo extraño, no, digamos, de una realidad extraña precisamente, con todo lo difícil que es apresar esa palabra extraña, ¿no? Si no hay algo en esa palabra que nombra el estado del mundo actual. Como si, por decirlo así, para ir cerrando, aquello que a Amitabh Ghosh le parece imposible, ¿no? Ya la literatura, parece decir él, no tiene nada para decir ante el estado del mundo actual, o es como una especie de diagnóstico de él. En la ficción seria no aparece el problema del antropoceno, el cambio climático, como si uno pudiera decir, prestemos atención acá, ¿no?, en esta ficción extraña, que hay una conjunción de formas y temas de lo que se está tratando y de cómo se lo está trabajando, que quizás aloje o arroje una luz sobre esta relación posible entre teoría y ficción. Bueno, eso como para iniciar, para tirar preguntas, y le doy la palabra a Juan, y después al final, después de Ramiro, abrimos las preguntas y demás. Buenas, ¿cómo están? Por acá, un poco nervioso. La verdad es que pensar en una charla sobre antropoceno y cosas extrañas un martes a la tarde y que junte 140 personas es rarísimo, pero vamos a intentar trabajar algunos de los temas que dejó ahí flotando Mano. En principio, aparte de agradecerles por supuesto la asistencia y seguramente la charla posterior, yo tengo que decir, digamos, que vengo del campo de la literatura y que eso marca un poco la orientación que va a tener la intervención de que vengo a compartir. Yo tengo la sensación desde hace un tiempo de que la teoría, o sea, vengo del campo de la literatura, pero me interesa la lectura teórica, y tengo la sensación desde hace un tiempo hay dos giros en la escena teórica. Quiero mirar, no se escucha bien, se escucha un poco mal. Es un problema que suelo tener y que no sé cómo resolver porque no tengo auriculares. Vamos a intentar que mejore por arte de más que ustedes me van diciendo en el chat. Vamos a recurrir al pensamiento mágico en este momento. Si yo le pongo ganas, ¿ustedes me escuchan mejor? Más o menos. Bien. Entonces, lo que decía es que me da la sensación que el campo de la teoría hizo dos giros. Un primer giro lo hizo hacia la ciencia ficción. Entonces, cuando revisamos el imaginario del aceleracionismo, o cuando voy a acercar la pantalla, estoy más cerca, ¿se escucha un poco mejor? Bien. Entonces decía que estos dos giros para mí funcionan no simultáneos, sino uno detrás del otro. En primer lugar, me parece que cuando el aceleracionismo, el xenofeminismo, incluso Mark Fisher, giraron primero hacia la ciencia ficción. Y hubo un segundo momento donde giraron hacia el weird o el new weird, según lo que tanto. Entonces, en principio me gustaría analizar por qué puede estar interesada la teoría en este momento en la ciencia ficción. Y hacernos un poquito cargo del hilo que había abierto el título de este ciclo, que es Futuros Especulativos.
La pregunta sería, ¿de qué prácticas sociales disponemos para pensar sobre el futuro? Yo creo que la ciencia ficción es una práctica que intenta pensar el futuro. Y esto está acá en ese libro que queremos mucho, que se llama Arqueologías del Futuro, de Frederick Jameson, cuando él dice que la ciencia ficción es una práctica social que tenemos disponible para indagar ese territorio que es el futuro. Y advierte que esa exploración puede ser producto del temor social o de la expectativa social. Es decir, hay algo jugando en esas imágenes que nos ofrece la ciencia ficción, que si hacemos el trabajo de conectar con la sensibilidad del presente, podemos hacer como un mapa de miedos y expectativas que tenemos como comunidad. Por un lado, o al mismo tiempo que sucede que la ciencia ficción se despliega, porque se desplegó siempre en relación al futuro, sucede algo que podemos llamar parálisis del pensamiento político. Es decir, la política se retira del campo del futuro. En los tiempos de la política empiezan a ser las próximas elecciones, el próximo periodo de gobierno, son plazos muy cortos los que manejan. De esta manera deja vacante una instancia fundamental de una comunidad que es el futuro en términos de largo plazo. Entonces, al mismo tiempo que el realismo político se hace hegemónico, la ciencia ficción sigue intentando, insistiendo, en pensar futuros más distantes. Hay que decir que hubo un tiempo en que la política fue otra cosa. Hubo un tiempo en que la política fue un campo futurista, por llamarlo así. Que hoy no lo sea, es por supuesto producto de un proceso social, histórico, etc. Ahora bien, cuando en la teoría parecen teóricos que empiezan a dar un giro futurista, y eso va, para mí, desde El mundo sin nosotros de Tucker, con una visión súper pesimista, de Benjamin Brayton, que como su nombre lo indica ya, se está apoyando en la ciencia ficción para poder pensar. Es ahí donde me parece que se produce esta primera coincidencia entre el campo de la teoría y el campo de la ciencia ficción. Hay una preocupación por empezar por volver a pensar el futuro, ¿no? Volver al futuro 2.0, que me parece que hay que prestarle atención. Y ese futuro que imagina la ciencia ficción y que intenta pensar perdón, no sé cuál es la primera premisa. Si quieren después en la conversación lo ampliamos para poder desplegar. Entonces, decía que si la teoría se vuelca a pensar el futuro de mano de la ciencia ficción, un poco viendo que la política está paralizada, lo que hace también es hacerlo desde un lugar particular. Este futuro del que estoy hablando es un futuro que no habla de humanos en su condición de raza, de género o de clase, o no inmediatamente, sino que lo hace en términos de especie. Y eso cambia completamente la temporalidad de lo que estamos pensando. Porque las temporalidades de la especie no son las temporalidades de la clase. Una clase social tiene 200 años, una especie tiene 1000 años. Hay un cambio de escala, como decía Maynard hace un ratito. Entonces, apartado ciencia ficción, ¿cuáles son las dos caras hegemónicas que tenemos hoy en la ciencia ficción? Yo creo que, por un lado, está el Vir, del cual vamos a ver en un ratito, pero la otra cara es la distopía. La distopía tecnológica, la distopía ambiental o la distopía política. En casi todos los casos, estas distopías se inscriben en escenarios post-apocalípticos. Es decir, sucede la distopía y lo que viene después es el escenario post-apocalíptico. ¿Y qué nos propone un escenario post-apocalíptico según lo vemos en series, películas y libros?
una guerra hobbesiana de todos contra todos. Y acá me interesa tratar de buscar cuál es esta maniobra. Si los contractualistas ponían el estado de naturaleza en el pasado remoto, como un antes del contrato social, lo que hacen las distopías posapocalípticas es poner ese estado de naturaleza en el futuro, a modo de advertencia moral. Si salimos del estado actual de cosas, puede venir o sobrevenir este evento tremendo que es la guerra de todos contra todos. Entonces, cuidado de salir del Estado, cuidado de salir del mercado como organizadores sociales, porque lo que se puede venir es terrible. Entonces, hay un acento moralizante en las distopías actuales que me parece que hay que revisar como la contracara del libro. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa premisa, podríamos decir que el WIR escapa a ambas lógicas. No hay realismo político, pero tampoco hay ficción moralizante sobre qué pasa si abandonamos el capitalismo como forma de relación social. Hay algo más. La pregunta es, ¿qué es ese algo más? Entonces, en principio, muy brevemente diría que el WIR es una forma que las personas que nos dedicamos a la ficción encontramos para escapar a la categoría de lo novedoso, en términos literarios, e ir hacia otra categoría que es lo desconocido. Martín Cohen señala muy bien esta distinción, ¿no? Dice, parece ser que las permanentes revoluciones de la vanguardia que buscaban lo novedoso están agotadas, un camino posible es ir hacia lo desconocido, ¿no? En un momento incluso donde la novedad está capturada por la publicidad, lo nuevo es un evento del mercado, ¿qué pasa si la literatura, el arte en general, va a buscar otra zona, tal vez lindante, pero no la misma, que es lo desconocido? Entonces, posible hipótesis de ingreso a lo WIR. La segunda es una hipótesis de Mark Fisher, en este caso, que dice, un agujero negro es más extraño que un vampiro. Lo dice el horror y lo espeluznante sobre Lovecraft, ¿no? Les voy a leer este fragmentito. Él dice, comparemos esto, es decir, los monstruos del gótico, el vampiro, el hombre lobo, etc., con un agujero negro. La manera tan rocambolesca en la que se pliega el espacio y el tiempo es completamente ajena a nuestra experiencia mundana. Y, aún así, pertenece al cosmos matérico natural. Un cosmos que, por ende, debe ser un hecho más extraño de lo que nuestra experiencia puede aprender. Entonces, yo diría que el WIR tiene entre sus preocupaciones fundamentales la percepción del tiempo. La literatura de Lovecraft es, en sí misma, una forma de percibir el tiempo. Sus criaturas pertenecen a otra escala temporal, una mucho más inmensa, que solo puede medirse en eones, y no en siglos ni décadas. Entonces, la hipótesis sería que llegado a este punto crítico de la historia humana, muchos de nosotros giramos la vista hacia lo WIR, porque la historicidad, que es una materia que se adhiere al tiempo, pero que no es el tiempo, está colapsada. Volvemos a mirar el tiempo porque la historicidad, que era una cuadrícula de elegibilidad para el tiempo, nos colapsó. Esto lo percibe Jameson en posmodernismo, lo percibe Fisher en realismo capitalista, casi retomando donde dejó Jameson, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir del laberinto del capitalismo tardío? Bueno, una posibilidad es saltar los muros del historicismo y tratar de indagar esa materia mucho más opaca, que es el tiempo. Entonces, la idea de un tiempo no humano parece imprescindible para comprender a qué nos enfrentamos en este momento. ¿Sí? Tal vez esta estrategia esté ligada a lo que en el campo de la teoría se conoce como geomaterialista. La verdad que no tengo elementos para confirmarlo. Pero sí sé que es una estrategia desesperada que intenta lidiar con las dos direcciones históricas que se nos ofrecen.
La nostálgica, o retromanía, como la llamó Reynolds, en relación al pasado, y la distopía, o imaginación posapocalíptica, que se nos ofrece como única alternativa postcapitalista. ¿Sí? Dice Juan David Montoya que es muy mala la calidad del audio. Pido disculpas, estoy dándolo todo. Ustedes me van diciendo si no se entiende y retomamos. Entonces, yo armaría una categoría un poco improvisada, que es las literaturas edípicas. ¿Qué son las literaturas edípicas? Bueno, las literaturas en las que el único tiempo importante es el tiempo humano, el tiempo de los padres, el tiempo de los hijos, los conflictos del duelo, de la herencia. ¿Sí? Y entonces armaría una otra categoría, que es la literatura posedípica, donde los agentes son totalmente diferentes. Los monstruos son el tiempo geológico, la naturaleza como agente, las grandes masas temporales. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que la ciencia ficción en general y el Weir en particular saben pensar ese tiempo no humano. Cuando uno revisa una obra como Hacedor de Estrellas, se encuentra con que vaya si sabía cómo recorrer ese tiempo de larga duración. Toda la obra de Corbenner Smith, que plantea una serie de ficciones en una línea de tiempo milenaria, lo mismo. El Ecumen de Úrsula Le Guin no se puede pensar en los términos chiquitos de la próxima lección. ¿Sí? Entonces, las densidades temporales están en una frecuencia mucho más profunda que las historias familiares que nos ofrece mucha literatura contemporánea. Bien. Visto esto, me parece que se podría hablar un poquito de las alianzas, ¿no? Que es un tema que me han tirado en el previo. Yo creo que la literatura siempre tuvo alianzas en el campo de la teoría. Es cierto que Rimbaud para los existencialistas o Mallarmé para los postestructuralistas fueron figuras importantes. De hecho, habría que pensar en Argentina. ¿Qué sería de Murena, o de David Viñas, o de Castillo, sin Sartre? Hay una relación directa entre lo que se podía escribir de acuerdo a ese marco teórico y lo que no se podía escribir. De hecho, es muy posible que el desecho de los géneros haya sido producto de esas alianzas. Entonces, ver hoy una alianza en el campo de la literatura y en el campo de la teoría no debería ser una sorpresa. Sí me gustaría retomar por último digamos, armemos esta dicotomía. Todo esto era el qué narramos. ¿No? ¿Qué tipo de eventos nos interesa narrar? Y preguntémonos ahora por el cómo. Es la pregunta, digamos. ¿No? Y entonces ahí aparece una figura muy escurridiza, porque aparece en todos lados, es la figura de Borges. Ustedes me dirán, ¿por qué hace Borges acá de nuevo? ¿No? Ya lo agarró Foucault, ya lo agarró Derrida, es de ellos. Bueno, no. Borges está acá con nosotros de nuevo. ¿Por qué? Porque yo creo que justamente en esas alianzas de los 60, donde Sartre era el centro de la discusión, uno de los productos que tuvo esta discusión fue que Casa de las Américas, que era el centro cultural de Latinoamérica, desechara a Borges, ¿no? Uno lee Calibán de Fernández Retamar, y ahí como Fernández Retamar dice cosas como que Borges escribe el testamento de una clase moribunda y cosas así. ¿Qué pasó en la postdictadura? ¿Qué pasó cuando Bolaño entró a escena? Bueno, pasó que Borges se volvió fundamental, que todas esas herramientas que se habían rechazado por demasiado librescas, demasiado literarias, volvieron a ingresar al campo. Y de hecho fueron casi la única forma en la que pudimos contar la postdictadura. Entonces, esto desde ahí, ¿qué nos trae Borges? Bueno, Borges nos trae, para mí, 3 influencias claves sobre el New Weird.
Por un lado, Borges piensa el tiempo de una forma muy extraña, que no responde para nada a las temporalidades de lo que llamaba literatura dística. Hay una idea de tiempo no humano, o de un tiempo no familiar, en Borges, que está muy presente desde la historia de la eternidad para adelante. De hecho, su prólogo al Hacedor de Estrellas de Stapledon debería ser una prueba de ello. Por otro lado, el procedimiento del apócrifo es un procedimiento, si se quiere, menor, porque los manuscritos estuvieron en la literatura desde siempre, pero Piglia captura ahí algo que se llama literatura conceptual, que es comentar una obra que no existe y extraer ideas. Esa es la teoría de ficción. Eso es lo que hace Negarestani en Ciclonopedia. O eso es lo que hace Danielewski en La Casa de Hojas. Postular una obra posible y en vez de escribir esa obra, comentar esa obra. Y sacar conclusiones, extraer ideas de esa obra. ¿Sí? Entonces, esa sería la segunda zona de contacto. Y me parece que el concepto de hiperstición, que anda dando vueltas ahí en el CSRU y qué sé yo, Negarestani define como cantidades ficcionales que se hacen realidad a sí mismas, es una definición perfecta de Tlön. Todo lo que Negarestani despliega en la escritura culta de Ciclonopedia, ya está en Tlön. Y por último, que parece ser lo mismo, pero no, es que Borges narra una y otra vez el conflicto entre original y copia. Si ustedes recuerdan sus obras, la mayoría de sus obras tienen el sistema de que la copia se muestra rebelde al original. La imagen en el espejo se revela, el sueño ingresa a la vigilia, la ficción ingresa a la realidad, etc. Esa posibilidad nos da El hombre en el castillo de Dick, nos da El azogue de China Miéville, nos da Danielewski, nos da Negarestani. Entonces, ¿por qué preocuparnos por una poética que dice que las copias no son obedientes a las originales? Bueno, básicamente porque el problema central de esta literatura es el problema de la representación. Y como decía Manu, el problema de la representación, lo dijo Gracier, lo dijo Harmin, es el problema central de la escena actual de la teoría. Narrar ficciones extrañas sobre entidades no humanas, o escribir teoría extraña sobre tiempo no humano, supone volver a las preguntas básicas de la epistemología y de la ontología. ¿Sí? Lovecraft mismo tiene este conflicto en su centro. ¿Cómo se representan las criaturas de su ficción? Esos monstruos que de solo mirarlos nos enloquecen. ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué categorías? Entonces, Borges trae el problema de la representación. Entonces voy a hacer un último llamado al manifiesto fischeriano. ¿En qué país se unen Lovecraft y Borges? Bueno, en eso que Fischer llamaba modernismo palpable. Fischer pedía una literatura, un tipo de ficción que no renunciara a los finales del palio, pero que retomara la experiencia formal, el riesgo formal del modernismo. Y yo creo que lo más interesante que viene dando la escena literaria en los últimos tiempos tiene una pata en cada lado. No renuncia nunca a los géneros, y sin embargo, no renuncia tampoco a la experimentación con las formas literarias y teóricas. Entonces, un poco esa era mi forma de pensar el asunto. Así que le paso la palabra a Camila. Bueno, gracias ante todo Emanuel, Hernán, Ana, bueno, todas las reuniones que precedieron a esta, gracias a Juan también. Hay una posición muy cómoda en esto de hablar después, que es que tengo la ventaja de que puedo empezar por contestar o partir más bien de todo lo que dijo Juan, con lo cual esencialmente estoy bastante de acuerdo. También es demasiado fácil
proceder de esta manera y responderle y hacer una pequeña polémica sobre algunos asuntos que en última instancia no es de lo que se trata esto. Entonces voy a empezar más bien señalando algunas cosas en las que no es que coincida estrictamente con Juan, sino que venimos del mismo lado, de alguna manera. Yo también vengo de la literatura, vengo de la escritura y en particular de la ciencia ficción. En algún momento hay como un giro de intereses, en mi caso, que me pongo a leer más cierta teoría, la figura de Lovecraft y las lecturas de la obra de Lovecraft que hacen Graham Harman y otros teóricos, sin duda influyeron en ese sentido, y para llegar de algún modo a ciertas preguntas o ciertos temas que tienen que ver con lo que se está tratando de pensar acá, yo creo que el giro, de algún modo, que a mí me importa más, o que al menos más me ha provocado en términos de pensar, en términos de escribir, es el giro posthumano, por llamarlo de alguna manera. ¿Ah? O sea, el pensamiento de una crítica a las maneras que tenemos de pensar la categoría de lo humano desde distintas dimensiones, y en ese sentido muchas de las corrientes, llamémoslas teóricas, críticas, que han sido mencionadas, como el aceleracionismo, el realismo especulativo, los nuevos materialismos, el materialismo sónico, un montón de teorías y prácticas. Más adelante voy a tratar de hablar un poco de eso. Me parece que pueden, el aceleracionismo particularmente, enfocarse desde otro punto de vista, esta idea de lo posthumano, en el sentido de prescindir de nuestro hábito y nuestro deseo de ser el centro, de considerarnos privilegiados. Es algo que en filosofía, por supuesto, tenemos que dar cuenta de una larguísima tradición, una historia de pensamiento en este sentido, pero que en los años 90, sobre todo a partir de la CCRU, que se proponía establecer estas líneas de investigación de cultura cibernética, ¿no? Me parece que empieza a configurarse como muy claramente esta idea de que a través de saberes como la cibernética, en particular la cibernética de segundo orden, podemos configurar modelos de la cultura, modelos de la economía, modelos del funcionamiento de la sociedad, que prescindan de esa centralidad del sujeto, o al menos un sujeto entendido de manera trascendente, como ajeno a, en principio extraño, distinto a los procesos que distinguimos, a los circuitos de producción, etc. Entonces creo que a partir de ahí el aceleracionismo pasa a ser entendido como una crítica posthumanista a la noción de capital o de capitalismo. Ahí el realismo especulativo puede pasar a ser entendido como una crítica a la centralidad de lo humano en la epistemología, y ahí van apareciendo maneras de configurar todo esto, y esto es lo que a mí en lo personal más me interesa desde el momento de pensar estas reflexiones, y es un poco lo que traté o trato de hacer, siempre buscándole alguna vuelta más. Por ejemplo, Manuel mencionó, yo qué sé, mi libro sobre Bowie, mi libro sobre Matrix, son intentos de trabajar en esa línea. Por otro lado, también hay otra cosa que me resulta súper interesante, y es esta manera de habilitarse, por decirlo de alguna manera, prácticas textuales o performáticas incluso, no sancionadas por las instituciones que damos por sentadas. O sea, estoy pensando en la teoría ficción, un poco algo de lo que habló Juan, estoy pensando en formas híbridas, de alguna manera, ¿no? Desde las cuales articular un discurso que no entra estrictamente en la categoría de filosofía, que no entra en la categoría de crítica literaria. Podemos pensar en términos muy amplios, como teoría de la cultura, por ejemplo, en el caso de Fisher, ¿no? Fisher, tenemos a alguien que emplea herramientas de la filosofía, de estudios culturales en un sentido muy amplio, que escribe en blogs y luego articula estos textos en conjuntos más grandes que no terminan de acceder a esa noción más, si se quiere, consagrada o sancionada del ensayo en un sentido más pleno. Entonces se van habilitando estas formas. Recién Juan hablaba de ciclonopedia, por ejemplo. Y ahí creo que es donde uno empieza a como tratar de ver cómo se encuentra todo esto.
y qué figuras se proyectan. A mí también me interesó mucho el concepto de weird, o sea, no estrictamente de New Weird, al que me parece que podemos considerar una variante, un subtipo fechado específicamente, ¿no? En este final de los 90, principios de los 2000 en Inglaterra, con autores como China Miéville, por ejemplo, M. John Harrison como precursor, etcétera, 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 sino esta tradición que podemos hacer retroceder hasta Lovecraft y que me empezó a inquietar, por decirlo de alguna manera, como dice Fisher, ¿no? Yo siempre estuve, él dice haunted en inglés, que es como encantado por lo raro y lo espeluznante en la traducción, perdón. Y a mí lo que me empezó a inquietar fue la vieja pregunta por la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Esta idea de qué es lo que nos hace pensar o no pensar. Entonces, más que proponer hipótesis, me pareció que habría que preguntarse hasta qué punto en otros momentos históricos existían o no las condiciones para realmente plantearse la pregunta. Entonces ahí me puse a pensar en la circulación de las obras, en la manera de fundar tradiciones, en mis propios recuerdos. Yo empecé a escribir bastante tempranamente y digo, sobre todo, a tratar de publicar. Me vinculé con gente acá en Uruguay que proverbialmente habían encontrado todas las puertas cerradas a nivel editorial y que solo tenían como alternativa producir su propia revista o sus propias iniciativas editoriales. Esto se combinaba con un gesto muy under, muy contracultural. Bueno, todo eso fue generando esa escena de los 90, que bueno, yo era un adolescente y ahí fue donde empecé a formarme. Pero ahí no había una gran lectura posible de una tradición latinoamericana, no era fácil. Entonces, la idea de cómo contestar, ahí Oscar nos pregunta si Lebrero es un autor importante, haciendo una especie de nota al pie o paréntesis, nosotros detestábamos a Lebrero, erróneamente, por supuesto, esto es algo que aprendí después de mi adolescencia. Lebrero lo considerábamos bastante molesto e irritante porque él negaba todo vínculo con la ciencia ficción, ¿no? Entonces nosotros éramos muy militantes de la ciencia ficción y sosteníamos a la ciencia ficción como gesto identitario de escritores, dibujantes, agentes, críticos, lo que fuese. Entonces, Lebrero no entraba en nuestra manera de pensar esa suerte de militancia y lo rechazábamos, o mejor dicho, lo rechazaba un poco la figura que coordinaba nuestro movimiento y todo, entonces por herencia todos estábamos en eso. Luego, por supuesto, eso cambia, releer a Lebrero, leer a Lebrero de otra manera, por supuesto lo incorpora un poco a distintas maneras de pensar. En Uruguay está este concepto de lo raro, a partir de Ángel Rama, que es una tontería gigante, si lo pensás, y Lebrero quedó clasificado de esa manera, entonces siempre se hablaba de lo no clasificable, de la literatura de lo inclasificable, el género de lo inclasificable, hay un montón de asuntos que en última instancia podíamos simplemente saltar por ahí y empezar a incorporarlo a conceptos como el slipstream o el weird, y ahí empezar a repensar a la figura del Lebrero desde ese punto de vista, pero eso no fue algo que nos ocupara en ese momento, en los 90, ni mucho después. Sí, lo que me parece que empieza a pasar alrededor de 2015, 2016, 2017, quizá 2018, es que empieza a circular de algún modo la literatura latinoamericana de ciencia ficción, empieza a haber otro tipo de lectura, empieza a haber sobre todo una creación de redes de editoriales, de reediciones, de circulación de textos que sí empiezan a aportar no la respuesta a la pregunta por la ciencia ficción latinoamericana, sino los medios para empezar a contestarla. Y una de las primeras hipótesis que parecen emerger es una condición de influencia del weird, ¿no? De la literatura de ciencia ficción latinoamericana contemporánea, como de algún modo marcada por ese weird. Y eso me llevó a justamente combinar esta idea del giro posthumanista con la noción de weird, algo que ya estaba un poco dado en la obra de muchos teóricos, escritores, pensadores que habían recurrido a Lovecraft de una manera u otra. El caso de Borges y su relación con la noción de hiperstición o de teoría ficción que señalaba Juan es súper interesante porque es bastante fácil pasar por alto cosas como que si leemos El Inmortal, que no
no es un texto temprano, pero más bien un texto como de una etapa media o madura de Borges, contiene básicamente lo que Aleister Gray hubiese llamado un plagio en bloque de Las montañas de la locura de Lovecraft, ¿no? O sea, cuando se describe la ciudadela de los inmortales en términos de geometrías imposibles y todo esto, uno siente que está leyendo a Lovecraft ahí. Y Borges mismo luego declara por haber puesto fin a este agón con Lovecraft cuando escribe There Are More Things, ¿no? El cuento que está en el libro de arena. Entonces esta conexión entre Lovecraft y Borges es exacto. Nelson ahí nos recuerda la idea de geometrías no euclidianas en el chat. Pero quiero decir, esta conexión Borges-Lovecraft parece siempre fecunda, quiero decir. Siempre parece que vamos a encontrar algo buceando ahí. Entonces la idea de Borges y Lovecraft en este eje que funda de algún modo una tradición de lo weird. A mí me interesa, como decía hace un rato, todo este giro de lo posthumano, ¿no? Me interesa sobre todo esta lectura a partir de las SRU, que es este pseudo o no tan pseudo colectivo de los años 90 preocupado por la ciberteoría y el pensamiento cibernético empleado para modelizar la cultura y los hechos de la cultura. Entonces ahí estas nociones de los límites de lo humano, del afuera, son temas que aparecen mucho en la obra de Nick Land, en la obra de Fisher, por supuesto, si leemos sobre todo la tesis doctoral de Fisher, recientemente publicada por Caja Negra. Entonces, ahí aparecen, me parece, estas preocupaciones que luego podemos ir rastreando a distintos lugares. Por ejemplo, la idea de los futuros, ¿no? La idea, lo que comentaba Juan, a partir de ahí, por eso le decía que en muchas cosas simplemente me podría poner a repetir lo dicho por Juan, porque estoy esencialmente de acuerdo, pero la preocupación por el futuro y el lugar del futuro en la ciencia ficción y el lugar del pensamiento del futuro. Todos tenemos bastante claro lo que Fisher o Simon Reynolds pueden decir en algún momento de sus textos sobre la manera en que la producción de significados y de valor a partir de la noción de futuro entra en algún modo en crisis, y si a fines de los años 70 Bowie, que Emanuel recién comentaba que también es fan como yo, Bowie podía promover, vender sus discos señalando que era el futuro de la música, ese es un concepto completamente vaciado actualmente desde hace tiempo, en parte porque el formato álbum, que era el que vendía Bowie en ese momento, ya tampoco existe. Pero, bueno, existe sí, pero no de un modo especialmente significativo. Entonces, ¿de qué manera apelamos a saberes como la perspectiva empleada en la ciencia ficción? Entonces podemos ponernos a leer obras de, no sé, de John Brunner, por ejemplo, inspirado en Alvin Toffler y toda esta idea de los años 60, y la idea de la perspectiva en la ciencia ficción. Ballard, por ejemplo, tiene un texto que creo que es del año 66, y que aparece en el número 1 del Péndulo, ¿no? La segunda época del Péndulo lo recoge, que a mí me gusta mucho ese texto, se llama Notas de ninguna parte, ¿ah? Y ahí Ballard se preocupa por cargar mucho las tintas en una definición de ciencia ficción como literatura prospectiva, ¿ah? Y aparece esa preocupación ballardiana por ese futuro, dice Ballard, que no nos da concesiones, ¿no? O sea, todos los futuros que hemos pensado, de algún modo, hacen demasiado evidente este ya cliché crítico de que en realidad se está hablando del presente, ¿no? Todos hemos repetido esa fórmula. Bueno, la ciencia ficción está hablando en realidad del presente a través de una especulación lineal, extrapolación, etc. Y Ballard en los 60 ya estaba bastante preocupado por eso, y por salir de eso, y por realmente producir un pensamiento de un futuro, en ese sentido, no extrapolado linealmente. Y obviamente tropieza con lo difícil o lo imposible del hecho, y lo que propone justamente Ballard, también en la línea de esto que decía Juan, recordando al modernismo pulp de Fisher, es romper con ciertas estructuras narrativas, romper con la lógica de causa y efecto en la narrativa, y en el caso de su obra, y quienes la recorrieron recordarán los textos de la exhibición de atrocidades, donde tenemos como una descomposición, collage, imagen, juegos temporales. A partir de ahí, me parece, Ballard no explora mucho más eso, pero a partir de ahí empiezan a abrirse posibilidades para una ciencia ficción más radical. Y esa línea post-New Wave, post-Ballard, que informa algunas zonas más radicales del cyberpunk, si se quieren, que llegan de algún modo al New Weird en los 90, a fines de los 90, todo eso también confluye en esta ciencia ficción latinoamericana. Y la idea de pensar el futuro, de volver a pensar el futuro, ¿no? De
pasar por alto de esta noción del agotamiento, ¿no? Esta noción de la extinción, que es una noción lo que yo a veces llamo la ortodoxia balardiana, ¿no? Porque es como que hemos convertido a Ballard en eso, en la exposición de eso, de ese agotamiento del futuro, esa reiteración de lo mismo que Fisher resignifica en Realismo Capitalista y también en Los Fantasmas de mi vida, ¿no? Pero justamente la salida, por decirlo así, el egreso, es otro término fischeriano, ¿no? Puede pasar justamente por la pregunta por una suerte de temporalidad weird, ¿no? En la CSRU, a través de Nick Land y de otros teóricos, más, sobre todo en el lado del sonido, como Kodwo Eshun, con sus distintas maneras de pensar el afrofuturismo, o Steve Goodman con su materialismo sónico, por ejemplo, han vuelto a una suerte de noción del futuro, ¿no? Pero es un futuro que ya no está dado para ese nosotros en tanto sujeto humano al que venimos aferrándonos, constituido históricamente en distintas etapas, la modernidad, etc., ¿no? Pero que no solo está en crisis, sino que ya lo hemos visto en ruinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En todo en la crítica inmediata a la noción de antropoceno, la necesidad de movilizar una noción de post-antropoceno, la idea de tener que depurar la noción de antropoceno de todo justamente antropocentrismo. Entonces la idea de una temporalidad weird, de un futuro no para nosotros, por decirlo así, me parece que empieza a espesarse de algún modo en esta ciencia ficción. Y me parece también que esto siempre implica un poco buscar ciertas líneas más radicales, ¿no? No quiero decir que haya necesariamente una división entre una suerte de literatura, como Ballard la quería llamar, retrospectiva, donde estas maneras de narrar y de concebir la linealidad y la causalidad propias del siglo XIX y la narrativa del siglo XIX sean un poco las que imperan. No quiero hacer una división tan clara en ese sentido, pero sí me parece que hay mucha ciencia ficción que está intentando ir para otro lado, y por eso hablaba en un principio, y quiero volver a eso, de ese giro posthumanista, ¿no? Si empleamos esa categoría de lo posthumano, no necesariamente del futuro de la humanidad, sino de esta revisión de lo que hemos entendido por humano, de lo que hemos querido ser cuando dijimos querer ser humanos, ¿ah? Y su relación con la otredad, y su relación con la máquina, con la inteligencia artificial, su relación con un montón de temas, me parece, súper acuciantes, ¿no? Me parece que ahí sí aparece esta idea de una nueva ciencia ficción extraña, ¿ah? Que no se queda necesariamente en la tradición post-Lovecraftiana, vamos a llamarla, como sería el New Weird de otras formas, sino que también tiene que ver con zonas de escritura experimental que empezamos a ver, sobre todo en algunas escenas en la literatura en inglés. Estoy pensando en gente como Mike Corrao, por ejemplo. Bueno, B.F. Yeager, que lo acaba de publicar también Caja Negra, pertenece un poco a toda una escena literaria que en español está siendo muy poco conocida, pero que está trabajando desde justamente la experimentación modernista más radical, digamos, ¿no? Louis Armand, qué sé yo, hay un montón de escritores que están renovando en ese sentido, y esa renovación implica de algún modo ese modernismo pulp, y su combinación con el weird, y su punto de vista posthumano. Y eso es lo que a mí me interesa, al menos, ese es mi giro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, eso tiene vínculos muy claros con el giro ontológico, como hablaba Manuel, con el realismo especulativo, por tanto, en fin, el pensamiento ecológico a partir de eso. Estoy pensando, por ejemplo, en Timothy Morton, ¿verdad? Entonces, hay muchas conexiones para andar. Mi preocupación en una primera instancia siempre fue esa. Ahí preguntan por la unión entre lo weird y lo queer. Por supuesto, cualquier pensamiento, eso creo que el feminismo, el ciberfeminismo de los años 90, ¿ah? Sadie Plant, por ejemplo, ya estaban bastante encaminadas en esa dirección. Luego el xenofeminismo también. Hay mucho para explorar en ese sentido, ¿no? Pensamiento de la otredad, de la alteridad, la manera de pensar esta construcción de lo humano, que lo único que hace es reproducir esta estructura de pensamiento patriarcal, euroleucocéntrica, todo ese pretendido universalismo del
sujeto humano de la ilustración y lo que deja por fuera, todo el tema también racial, por ejemplo, de alguna manera, todo eso estaba previsto de algún modo. Por eso también es importante lo que decía recién del afrofuturismo y esas alternativas a la historia que nos hemos contado desde este pretendido occidente blanco eurocéntrico, ¿no? Creo que todos esos son elementos que complementan un poco esta visión, de la que en mi caso, y esto lo trato, no sé si lo trato, creo que es inevitable y uno hace lo que puede, ¿no? No sería, no me sentiría cómodo con decir que me pongo a pensar. Eso creo que hay que dejarlo, por supuesto, para la gente que está dedicándose profesionalmente a la filosofía o algo así. Yo escribo y de esa escritura emergen cosas en las que luego creo reconocer ideas, quizás soy muy optimista, y a partir de ahí también jugando en términos más performáticos, en la escritura, la edición, tengo también un proyecto editorial con un socio, buscamos también hacer esta suerte de pulp acelerado, de escritura. Creo que en todas esas líneas van ocurriendo cosas. En última instancia el posthumanismo comporta eso, o eso al menos a mí lo que más me interesa, esa crítica al concepto de agencia humana, ¿no? De cómo ciertos comportamientos pueden ser vistos como emergentes, ciertas ideas circulan. Por eso mi principal objeción a lo que decía Juan es que yo no sé si Borges plantea una hiperstición. Pongamos que ya cortamos la exposición y ahora empezamos con el debate y el diálogo. A mí me parece que no, porque me parece que la noción de hiperstición, como queda presentada en la CSRU la define de tres maneras, una de ellas es la que recoge Negarestani, ¿no? La de esas cantidades ficcionales que se vuelven reales por sí mismas. Creo que la hiperstición es siempre un hecho emergente, ¿no? La hiperstición es algo que se da, no algo que agencia un autor. Si vos te sentás a hacer una hiperstición, no te sale. Por ejemplo, el acercamiento al Motassim de Borges, uno podría pensar, bueno, claro, crea esta novela, ¿no? Pero en rigor no podemos comparar eso con el Necronomicon, porque con el caso del Necronomicon funcionó la hiperstición, quiero decir, ¿no? La hiperstición sigue funcionando, la hiperstición es algo que no se detiene, ¿no? La hiperstición me parece que responde justamente a una descripción de corte cibernético posthumanista de la cultura, o de los hechos de la cultura, en particular la literatura, donde esos efectos de ficciones que se vuelven realidad no son agenciados por autores, ¿no? Sino que emergen en el sistema. Y eso es lo que quizá me interesa más, ¿no? La CSRU luego sí trabaja en términos de prácticas hipersticionales o técnicas o caminos que puedan acercarnos, ¿no? La creación de falsos colectivos, por ejemplo. En realidad la CSRU no sabemos muy bien quién era, o qué escribía y cómo, ¿no? Hay muchos textos publicados atribuidos a la CSRU, que al mismo tiempo están atribuidos a Nick Land. O sea, cómo funcionaban en tanto colectivo, bueno, esas son preguntas que en realidad no importan. Por ejemplo, Stanislav Lem también tenía sus reseñas y prólogos a libros imaginarios, ¿no? Deleuze y Guattari citan al profesor Challenger en una de las mesetas de 1000 mesetas, y Challenger es un teórico, un aventurero científico de Arthur Conan Doyle. No, el tema es, me parece que la hiperstición se da de esa manera emergente, ¿no? Y a mí me fascina cuando eso se da, ¿no? Me fascina cuando empieza a ocurrir. Y creo que el punto en que sí se toca de algún modo esa cosa emergente con lo que podamos pensar que es nuestra propia agencia, es cuando decidimos seguir adelante ese juego o no, ¿no? O sea, uno no puede citar a Nick Land, o puedo citar a Daniel Barker, que es un teórico imaginado por Nick Land, o puedo citar a Reza Negarestani, ¿ah? O puedo citar a Hamid Parsani, que es el teórico que se inventa en Ciclonopedia. Y ese es parte del juego, ¿no? Creo que la hiperstición se da cuando mucha gente tiene el deseo de sumarse a ese juego, que es algo que logró Lovecraft, ¿no? Quizás esa sea un poco la gran pregunta, es lo que se plantea Michel Houellebecq en su libro sobre Lovecraft, ¿no? ¿Por qué tanta gente se suma a este juego, ¿no? ¿Por qué nadie quiere continuar a Proust? ¿No? ¿Y por qué tanta gente sí quiere continuar a Lovecraft de alguna manera? Creo que ahí hay preguntas interesantes para hacerse. Bueno, no sé, me terminé yendo a cualquier parte. En lo personal me fascinan estos temas, me hauntean, por decirlo en un neologismo raro ahí, fischeriano,
¿tá? Me siento en ese sentido haunteado, ¿no? Soy como una casa encantada por estas nociones. Me gusta imaginarlo así y escribir desde ese lugar. Creo a la vez que son temas acuciantes en este momento de cambio climático, de incertidumbre, de ansiedad, de pandemias, de contagios, de crisis ambientales, preguntarnos por nuestra agencia individual, nuestra agencia colectiva, preguntarnos por los procesos que parecen trascender esa agencia, preguntarnos por los procesos autónomos, virales del capitalismo, preguntarnos por qué podemos conocer de todo eso, preguntarnos por la relación entre esta crisis y haber dado por sentado que éramos simplemente los administradores del mundo y que teníamos teníamos la capacidad de hacer lo que quisiéramos, bien o mal, con ese mundo, ¿no? Todo eso me parece súper importante, súper acuciante, y creo, para cerrar, ahora sí cierro, que esta suerte de versión expandida del posthumanismo, incluyendo aceleracionismos, incluyendo realismo especulativo, incluyendo pensamiento de teoría literaria incluso, me parece que nos da muchas herramientas para pensar esto. Y por supuesto nos da muchas herramientas para narrar o para jugar en este campo literario raro en el que por suerte en ese sentido estamos viviendo, ¿no? Esta nueva literatura latinoamericana, que hace que, por ejemplo, tanta gente lea a Mariana Enríquez, ¿no? Y que sea tan fácil de codificar en Mariana Enríquez un montón de influencias weird o lovecraftianas, y que sea un fenómeno increíble de Big Bang explosivo de traducciones y de fusión, ¿no? Me parece que todo este giro a tantas autoras, sobre todo, estoy pensando en Liliana Colanzi, bueno, en Samantha Schweblin también, en Giovanna Rivero, Mónica Ojeda, Solange Rodríguez Pape, un montón de autoras, Flor Canosa en Argentina, Laura Ponce, TP Mira Echevarría, creo que hay, bueno, está Ana Yurba acá también, no sé, hay todo este universo literario que explotó en los últimos años, me parece que nos está poniendo en contacto con un momento muy interesante de la literatura, que quizá es justamente el reconocimiento de que esa vieja narrativa heredera del humanismo, estas viejas distopías al estilo de Fahrenheit 451, con su rebelión humanista, su resistencia y todo eso, no están dando cuenta de nada. En cambio, esta línea más lovecraftiana o balardiana de pensar la interacción entre sujetos y escenarios post-apocalípticos o catástrofes, está empezando a generar otra cosa, ¿no? Esta idea de, bueno, ya no podemos pensar en el futuro como lo proyectábamos en la modernidad, pero el futuro igual está viniendo, ya llegó, el tiempo está ahí, entonces tenemos que encontrar otras herramientas para, si no pensarlo, para al menos cambiar nosotros. Creo que el famoso acerto de Nick Land, ¿no? De nada de lo humano sale con vida del futuro, puede tener mucho más para decir que la frase apocalíptica, ¿no? O sea, en la manera en que podamos repensar lo humano, quizás encontremos maneras de evitar ese futuro hostil, posthumano, que cierta literatura nos presenta como algo siempre terrible e infernal, cuando en rigor habría que ver cuáles son las categorías que movilizan esos afectos negativos, por decirlo de alguna manera. Sí, lo dejo por acá mejor. Bueno, gracias Juan, gracias Ramiro. Siento como volver a la infancia, de chachura de infancia. Tengo mil cosas para... Pero bueno, está bueno que se abre el micrófono. Yo tiro dos cosas para alargar, para empezar, pero no como preguntas para tirar. Una cosa que me quedó dando vueltas de lo que tiraba Juan es, bueno, especularmente, si ese modernismo pulp, ¿qué puede hacer la teoría con eso? ¿No? Me parece que una cosa dirigida a cierta ficción, pero como si la teoría tuviera todavía, o cierta teoría, cierta forma bastante clásicas de pensar, o que sería realizar ese modernismo pulp, no en la ficción, sino ya en el campo de la teoría. Y me quedó resonando mucho una cosa que dijo Ramiro también, de esto, bueno, de un punto de pensar escrituras no humanas, como sería quizás el desarrollo más radical de su tesis posthumanista, ¿no? De ella, que no es un agente humano escribiendo, sino otra cosa, pero cuando
se constituyen colectivos a partir de esa escritura no humana, ¿no? En la comparación de Proust y Lovecraft ahí. Pero bueno, no sé cómo quieren que hagamos, si quieren que empecemos a intervenir, pensar, desde la gente que organizó, que está acá, como Facu, Hernán, Ana. Creo que hay mucho para conversar. Abrimos la palabra, si alguien quiere hablar, decir. Yo iría por el viejo método de levantar la manito, digamos, ¿no? O sea, por ir... Sí. Ahí hay una pregunta en el chat. En este marco de los futuros Sí. especulativos y la ficción weird, ¿cómo ven que se desarrollan estas relaciones entre la política y el arte? ¿Tenemos 3 horas para contestar? Creo que Juan habló bastante de eso y creo que es un poco la línea fischeriana, por decirlo así, ¿no? A mí siempre me pareció que Fischer está como dividido en dos, ¿no? En esta sensibilidad de izquierda política y luego todo este lado cibernético gótico, ¿no? Y su camino quizás fue tratar de conciliar ambas cosas, que podría haber sido el último ensayo, el de comunismo ácido, ¿verdad? Entonces, yo no sabría contestar esa pregunta sin decir algo muy general, como, bueno, repensar el concepto de la política, ¿no? O sea, de ponernos en esta línea de lo que yo decía, pensar cuál es la manera posthumanista de pensar la política, o lo político, mejor dicho, ¿no? Y por ahí la idea del arte, justamente, tratando de prescindir de nociones expresionistas, pero no en el sentido de la vanguardia, ¿no? Expresionistas de expresión de un sujeto que expresa, ¿no? Sino más bien apelando a conceptos como el de música generativa o el de pautas emergentes, pensar en el arte también por fuera de esta noción de un sujeto que agencia la obra de arte, un sujeto que puede ser colectivo en última instancia, no necesariamente individual. Creo que podemos rever la noción humanista del arte en favor de una noción posthumanista del arte, y podemos rever la noción política, leninista, si se quiere, humanista de la política, y pensar en cuáles son las condiciones que tenemos para pensar, digo pensar, no necesariamente hacer, eso después vemos, ¿no? Pero para pensar una noción posthumanista de política y ver en qué manera ambas se tocan, este concepto de lo emergente, ¿no? Es algo que las SRU, vuelvo a mi amor por las SRU, pero que tiene mucho que ver con la manera en que las SRU leyó a Deleuze y Guattari a través de William Gibson, ¿no? O sea, a través del cyberpunk. Creo que por ahí también hay algo muy lindo para pensar. Yo obviamente no tengo ahora la respuesta, pero me parece que si tuviera que pensar largo y tendido sobre eso, agarraría por este lado. De hecho, Ramiro, acá hay una pregunta, bueno, también lo podría responder Juan o Manuel. Dice, antimemoria, ¿cómo podríamos producir hipersticiones que el capital no territorialice, siendo que él mismo parece basarse en hipersticiones también? No sé quién se anima. ¿Quién se anima? Juan. Yo solamente porque quiero responder de paso algo en relación a lo que dijo Ramiro. En principio, yo no creo que Tlön narre una hiperstición, o sea, lo que quiero decir es, Tlön no propone una hiperstición, narra una hiperstición, o sea, narra cómo funciona una hiperstición. Tlön empieza siendo un mundo ficcional que se invade el mundo real, digamos, entonces la diferencia con Lovecraft sería que Lovecraft logra una hiperstición, mientras que Borges está narrando cómo funciona. A mí particularmente me parece más productivo lo que hace Borges porque está contando cómo la supuesta obediencia del mundo ficcional al mundo real no es tan libre, ¿no? Y entonces cómo puede invadirnos conceptos, objetos que vienen del mundo de la representación al mundo de los originales que seríamos nosotros, digamos. Eso por un lado. Por un lado, a mí me parece que Proust sí fue continuado, pero no fue continuado en términos de su imaginario, sino en términos de su procedimiento, ¿no? La memoria involuntaria hoy está en cualquier novela, y eso es muy valioso. Saliendo de ahí, hipersticiones. Yo tengo la respuesta a mano, que es la respuesta que Deleuze, Guattari dan en el Edipo, digamos, ¿no? O sea, hay
el fragmento famoso de Reich, ¿por qué las masas desearon el fascismo? ¿No? Se preguntan eso, y dice, hay que responderse a esa pregunta en términos de deseo, y no en términos de engaños, propaganda, etc. Entonces, me parece que una política que me interesa, una forma de pensar la política que me interesa, es una forma que no se deshace, no desecha el deseo como materialidad política. Porque la hiperstición no puede funcionar sin esa dimensión. Entonces, la idea de un sujeto kantiano, un sujeto de propio interés, que sigue, o sea, si fuéramos sujetos de propio interés, no votaríamos lo que votamos, y no haríamos la política que hacemos, porque nuestros intereses evidentemente no son los de esas personas. Entonces, la dimensión del deseo como una materia opaca, que no es inmediatamente perceptible para quien tiene ese deseo, y que arma un enredo completo en relación a, bueno, entonces hacemos cosas que están en contra de nuestros intereses, es lo que me parece que viene, es una dimensión que este tipo de literatura y este tipo de teoría viene a traer. Porque ya no nos sirve para explicar nuestras intervenciones políticas la mera noción de interés de clase, digamos, por ejemplo. Si la clase trabajadora votara de acuerdo a sus intereses, no estaríamos donde estamos. Entonces, esto que ya se hizo evidente, empieza a tener un contrajuego que es bueno. Y entonces, ¿cómo se hace política incluyendo la dimensión del deseo? Y ahí estamos en un problema, porque los modos de hacer política del siglo XX están muy desconectados de la idea de deseo. Agrego una cosa ahí respecto a lo que dice Juan y lo que dice Ramiro. Me parece que recuperando un poco las propuestas de ambos, digamos, para marcar, digamos, Latour, en uno de sus últimos libros, que se llama ¿Dónde aterrizar?, cómo orientarse en política, dice, en realidad lo tenemos que hacer cargo de que los modos de orientarse en política han cambiado. O mejor, la oposición izquierda-derecha ya no funciona. Ahora la oposición que funciona para orientarse es entre un vector de modernización y un vector de terrestre, llamen, ¿no? De aterrizar, en el sentido de algún modo, izquierda y derecha son modernizantes. Y bueno, este libro de Stengers contra el desarrollo. Recupero esto porque si uno recupera esa oposición entre acelerar o desacelerar, que en algún punto también es la discusión sobre el desarrollo, sobre si ese discurso de crecimiento, desarrollo, etcétera, es el único discurso que orienta la política. Me parece que hay dos variables que dijeron Juan y Ramiro, que me parecen como importantes para recuperar esa discusión sobre lo político, que es, lo que dijo Juan es, bueno, dejar un vector de historización y pensar en el tiempo. Y bueno, la discusión sobre acelerar o desacelerar es una discusión sobre el tiempo, ¿no? Y sobre los múltiples tiempos, ¿no? Porque a mí me parece que cuando eso se multiplica o se vuelve múltiple, ya no hay forma de acelerar o desacelerar, ¿no? Porque los tiempos son múltiples, y ya la pregunta es qué acelera y qué desacelera al mismo tiempo, ¿no? No hay una sola línea donde se acelere. Entonces hay múltiples, y ahí parece, y si uno complementa esa pregunta con lo que decía Ramiro de, bueno, esos tiempos también son tiempos que pueden generar colectivos, o que también hay que incluir, digamos así, tiempos de colectivos no humanos. Entonces el tiempo, ni siquiera el tiempo, por ahí decir, de la especie, que decía Juan, digamos, el tiempo de la especie, pero el tiempo también de otras cosas que la especie, digo, de las piedras, o de los animales, o del cosmos, no sé. Y esos otros tiempos, quizás, digo, para recuperar un poco lo que decía Ramiro, en esto, hay otros colectivos, ¿no? que activan en esos tiempos, digamos, colectivos que no son ni siquiera el colectivo de la especie humana, sino, entonces hay algo que para mí, digamos, para recuperar esa pregunta sobre cómo esto ayuda a pensar lo político, si uno compra, que es bastante discutible esta idea de que, bueno, tenemos que discutir entre esta alternativa entre acelerar o desacelerar, entre una ecología política y una economía política, como si fuera clara esa distinción. Creo que la apuesta acá de lo que se expuso, lo que yo escucho, es que se desactiva un poco esa oposición, porque los tiempos se vuelven múltiples, y porque esos tiempos que se vuelven múltiples aceleran y desaceleran al mismo tiempo, ¿no? Y ese acelerar y desacelerar
comporta, digamos, colectivos no humanos con humanos, y ahí parece como que entra otra definición de lo político. Perdón, no sé qué más hay con preguntas. Estoy muy de acuerdo con eso que dice Emanuel. Lamentablemente, lo último que dijiste, Juan, no lo pude escuchar del todo bien, no sé si por el tema del audio, pero entiendo voy a unir las dos cosas, ¿no? Tratar de unir las dos cosas, lo que decía Manuel recién, y el punto de Borges, que creo que hemos tocado algo, y soy un uruguayo hablando con argentinos sobre Borges, así que me alegra esto, me divierte. No, a ver, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo. Creo que uno de los grandes puntos de Borges, que él mismo lo reitera, es, bueno, yo hablo de esto en lugar de hacer esto, ¿no? O sea, en vez de escribir la novela, la comento, ¿no? Esta idea de desvarío, ¿cómo es la cita? Tedioso, ¿no? Escribir largas novelas, mejor resumirlas. Pero mi duda, no digo que sea un argumento para ensayar contra lo que vos decís, pero sí mi duda, es hasta qué punto en cuanto a hipersticiones se puede distinguir entre describir, narrar hipersticiones y hacer hipersticiones. Esa sería mi duda, ¿no? Me parece que en el momento en que Borges describe, como bien decís, el funcionamiento de una hiperstición, en el caso de Tlön, no sé hasta qué punto eso no comporta ser una hiperstición, y ahí me parece que podría incluso buscar como manera de empezar a pensar esto en todo el aparato autoficcional con Bioy y con la enciclopedia y con los nombres reales involucrados, ¿no? Por otro lado, y acá voy acercando a lo que estaba diciendo Manuel, me parece que la gran diferencia entre la descripción de cómo funciona una hiperstición que hace Borges y Lem, o más autores, y lo que intenta hacer la CSRU al crear la noción de hiperstición, es poner un énfasis en lo cibernético, ¿no? La CSRU va a decir, bueno, vamos a describir cómo se hacen reales estas ficciones, y para esto necesitamos una serie de conceptos como ciberpositividad, cibernegatividad, ¿no? Que es su versión de territorialización y desterritorialización. Bueno, entonces ahí lo específico de la hiperstición me parece que es su manera implícita de apelar a la cibernética. Por eso, no digo que Borges no lo hiciera mucho antes de Wiener, ¿no? Pero me parece que hay un énfasis bastante claro, porque de otro modo no estaríamos diciendo nada nuevo cuando decimos hiperstición, y yo creo que todavía hay un matiz interesante en decir hiperstición y no hiperficciones borgesianas o lo que sea. Pero sobre el punto de la aceleración y la desaceleración, yo creo que eso está bastante contemplado en lo que podríamos llamar una especie de aceleracionismo absoluto, ¿no? O sea, no la política aceleracionista, ¿no? El aceleracionismo absoluto, o sea, la idea de que la aceleración es una descripción del modo de darse en el tiempo del capital, ¿no? O sea, esa idea de esa crítica cibernética al capitalismo, ¿no? Bueno, ahí está claro que hay instancias de aceleración que producen su propio freno, ¿no? Su propia desaceleración, y que el resultado en el sistema más amplio, digamos, de esos fenómenos emergentes de aceleración ciberpositiva, desenfreno, autocatalítica, autopoietica, todo lo que quieran llamarlo, compensada por instancias de control, de freno, de territorialización. Bueno, todo eso es lo que va creando distintas temporalidades y distintas maneras en las que los sujetos producidos en este sistema somos afectados por esos tiempos. Entonces toda aceleración en ese sentido comporta una desaceleración, y se habilita un pensamiento, no quiero usar tontamente el término ecología, ¿no? Pero se habilita como una especie de ecología de instancias y temporalidades, donde decir las políticas son o las que aceleran o las que frenan, comporta, me parece, una simplificación bastante importante, porque en última instancia, si vamos a ese núcleo duro del aceleracionismo, ahí está una crítica fuerte de la agencia, ¿no? No hay nada que podamos hacer. Si seguimos esa línea aceleracionista absoluta, digo, la aceleración es un resultado emergente que no tiene nada que ver con lo que yo pueda agenciar, ¿no? O colectivamente, ¿no? Esa es una de las respuestas del aceleracionismo absoluto a ese problema de la agencia, y por tanto a una pregunta más amplia sobre la política. Por eso las políticas aceleracionistas, como el manifiesto de Williams y Smisek, no son estrictamente aceleracionismo absoluto, sino son
políticas influidas por el aceleracionismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí creo que se complica un poco el panorama, pero en última instancia seguimos en la órbita de esta pregunta reciente de cómo pensar en el arte y la política desde estos puntos de vista. Igual creo que hay un montón de preguntas más, ¿no? No sé Sí, si... yo iba a proponer, porque veo que hay una conversación interesantísima, sucede ahí en el chat, y mientras escucho a Ramiro también voy leyendo, pero me parece que la mejor forma de articular esto sería que las personas tomen la palabra, para que sea una Sí. conversación, porque si no va a ser muy difícil el sistema pregunta-respuesta. Sí, podríamos recurrir al levantar la manito, ¿no? Vos habías levantado la mano, Ana, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Sí, no, quería agregar una cosa a lo que habían dicho sobre esta relación cruce entre Borges y Lovecraft, y pensaba estos días, bueno, en relación a la hiperstición, pero que digo que a Borges, como, no sé, como muchos intuimos que haber sido, se murió antes, digamos, de internet, de la cibercultura, y además de que hubiera pensado de todo lo que pasó con su autoría, ¿no? Y todas estas polémicas, además, pienso en es que no sé si lo leí, pero la capacidad mitopoética de Lovecraft, ¿no? Más allá de los mitos de Tulu, o sea, todo este poder amplificatorio, creo que en eso son como dos obras que coinciden y que Borges hubiera admirado muchísimo en Lovecraft, el ver todo ese replique, digo, ahora con la filosofía. Vos, Rami, bueno, no sé, que quiera responder, ¿hay como una relación entre hiperstición? La hiperstición creo que está más cerca a un nivel de la creencia, con la idea de mitopoiesis, ¿no? De esta capacidad generadora, multiplicadora, que es lo que tienen, digamos, todas las mitologías clásicas, el folclore, las leyendas urbanas. Digo, ¿alguna relación entre eso y la hiperstición? Por ejemplo, bueno, no sé... Hola. Hay una mano levantada. Llega a decir algo. Oscar. También es otra, que levanta la mano y no habla. Es otra posibilidad. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. ¿Sí? Estaba pensando que un factor que no apareció, una palabra que no apareció entre toda esta charla tan interesante que ustedes dieron, y que tiene que ver con estos cruces entre teoría y la ficción, y sobre todo en este cruce tan interesante que ha salido entre Lovecraft y Borges, es la cuestión del mito. Me parece que una de las cosas que mantiene vivo a los dos escritores y mantiene vivo también a todos estos escritores que en algún momento alguien dijo por qué siguen con Ballard y no leen a Proust, no siguen a Proust, tiene que ver con esta cuestión del mito. Me parece que hay una cuestión muy importante en este momento en todo el debate social y político, que a pesar de que no lo encara de forma directa, está hablando indirectamente de cuál es la mitología que nos va a permitir seguir siendo una especie sobreviviente en este planeta. Hay una crisis mitológica importante en la sociedad, donde por eso aparecen fenómenos como la posverdad, ¿no? Eso estoy expresando un punto de vista mío desde el lugar donde estoy leyendo por todas las menciones que hacen también con Fisher. Fisher también es un autor que cuando encara el análisis de las obras de ficción habla mucho está haciendo una lectura mitológica también, a pesar de que él no use mucho la palabra, ¿no? Me parece que hay una crisis de la mitología, ya no solamente de las culturas de Occidente, sino de la humanidad misma. Me remito un poco a Campbell también, ¿no? Como un tipo que fue de los primeros que investigó este tema, y que en esa línea ni la teoría todavía no avanzó y la literatura sí que fue muy lejos. Porque tanto Lovecraft como Borges o Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, hacen referencia permanentemente a la necesidad, pareciera, de construir una nueva mitología, tal vez a partir de la literatura, que nos permita reconocernos en un marco de convivencia diferente, donde podamos vernos ya más allá de nosotros mismos como especie, sino ya como especie con el planeta, con las máquinas, con los objetos, con todo ese universo extraño
que ha irrumpido de repente en nuestras vidas y con el cual no sabemos muy bien qué hacer, y que ahí aparecen todos nuestros miedos, nuestras angustias. Tatiana. Hola, sí. Con respecto al planteo de las distopías, me resultó muy interesante también. Ahora estaba escuchando esto del mito, quizás por ahí es una respuesta. Me preocupa que la literatura, en una época supo plantear una ensoñación colectiva del escritor y de los lectores, de la comunidad de personas que leen, sobre un futuro, un mundo en el que estas personas querrían vivir, no importa cuál, pero digamos, siempre había como una adhesión de al menos una comunidad de lectores de los, con un escritor o escritora, de un mundo que se soñaba. Creo que esa capacidad de ensoñación en ese momento está dada solamente por la pesadilla. Y lo que yo veo es que en los medios audiovisuales, esa pesadilla funciona como una especie de operativo de resignación. ¿Por qué? Porque te dicen, este es el futuro extrapolado, lo que viene es peor que lo que está ahora. Entonces conformate con esto. Creo que por ahí alguien lo señaló, ¿no? No podemos salir del capitalismo, no podemos siquiera imaginar. Y creo que la capacidad performativa, propositiva, positiva, entre comillas, la palabra positiva, porque positivo es según quien lo mire, es una cosa positiva u otra, pero digamos, en mi carga de valor es algo que no son las utopías, esto. De hecho, creo que nadie apoyó igualar, en mi modesta opinión, a Úrsula K. Le Guin en Los desposeídos, que pudo pensar una utopía con contradicciones incluso, pero la pudo pensar. También pienso en Kim Stanley Robinson, hablando del ciclo de Marte Verde, Marte Rojo y Marte Azul, que son dos utopías muy diferentes, sobre bases y con técnicas narrativas muy distintas, pero creo que tenemos que pensar, que siento que hay un predominio del horror y una desesperanza que nos paraliza, y que me preocupa que en este momento el arte esté funcionando o como un revulsivo sin propósito, porque tampoco aparece clara una crítica social que, si no sirve para construir algo alternativo, que queda solo en la crítica y entonces ejerce un efecto paralizante. Entonces yo digo, hoy esta teoría que hoy contaron me parece muy interesante. Por otro lado, la otra reflexión sobre la mirada sobre lo transhumano no está implicando una negación de nuestra propia especie, una anulación de nuestra especie, un autorrechazo. Son preguntas que me hago. No estoy cuestionando la teoría porque recién la empiezo a conocer a través de ustedes, pero sí son preguntas que se me disparan, nada más. Laura. Pues Sofi. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por esta charla maravillosa, que la verdad la estoy disfrutando un montón y tomando un montón de notas. En principio pensaba, respondiéndole a Tatiana lo que decía recién, que me pareció muy lúcida su reflexión, que sí, es cierto, me encuentro pensando esas mismas cosas con respecto a la superabundancia de la distopía y esta cuestión en la que funciona casi como una profecía autocumplida, ¿no? O sea, solo este final es posible, entonces no cambiamos, entonces siempre solo estamos en este ciclo de, a la vez, bueno, conformarnos. Funciona como conformarnos con lo que hay, que lo que viene es peor. Y en ese sentido creo que es más necesario que nunca generar líneas de fuga de eso, pensar intersticios, pensar líneas de fuga. No sé si hay tanto espacio para la utopía como lo hubo en otro momento, pero sí esto de la necesidad de pensar otros mundos posibles, de pensar una realidad más amplia, y ahí creo que hay una gran clave que nos da el New Weird o la ciencia ficción más extraña, más híbrida. Y pensaba también en esto que decía Tati, de si en esto pensarnos lo transhumano, pensarnos por fuera del humano no es un rechazo, y de algún modo la idea del humano
lo humano como concepto del iluminismo, ¿no? Con todo lo que deja afuera, todo lo que no es humano, lo problemático que es ese concepto de lo humano, tal vez estamos yendo a un concepto más amplio, mejor, que tiene que ver con la hibridación y la posibilidad de conectarnos en colectivos más grandes, también con otros seres, con otras formas de vida, y también con lo maquínico, también con lo cibernético. Ya creo que hay un límite de la carne que se ha ido superando. Y que hoy por hoy la cultura humana, si hubiera tal cosa como una sola cultura humana, es profundamente híbrida. Y que, bueno, de los que queremos narrar algo, queremos pensar el futuro, justamente nos estamos preguntando si para las posibilidades del futuro es más necesario que nunca pensar en líneas de fuga. Más necesario que nunca. Sofía. Si puedo decir una cosita. Adelante. Perdón, ya. No, totalmente en la línea de lo que dice Laura. O sea, y a la vez me parece que justamente uno de los conceptos interesantes es la idea de fracasamos con pensar el futuro, ¿no? O sea, ningún futuro más o menos claramente que se imaginó en algún momento tuvo nada que ver. O sea, yo hoy decía, a nadie se le iba a ocurrir en los años 90 o 2000 es que en Uruguay íbamos a estar viviendo una crisis de agua. O sea, era como no estaba en el horizonte de posibilidades. Había muchas cosas que temíamos, pero esta no era una de ellas. Pero más allá de eso, creo que uno de los problemas siempre fue la idea del futuro en singular, porque viene del lado de la humanidad en singular, ¿no? Un poco de lo que decía Laura. Entonces, del momento en que David Roden, por nombrar un teórico muy referente, por lo menos para mí, del posthumanismo, habla de posthumanidades, en plural, no necesariamente inteligibles mutuamente, en paradigmas diferentes, en distintos futuros, en distintas temporalidades. No es lo mismo el futuro en el primer mundo que el futuro acá, o el futuro en... ¿no? Todo eso que Gibson dijo muy bien, el futuro ya está, no está distribuido equitativamente, ¿no? Entonces no es lo mismo el tiempo y el futuro en determinados lugares del mundo, hay toda una circulación de futuridad, por decirlo de alguna manera, también hay circulación de humanidades y por lo tanto de no humanidades o posthumanidades o de alienidades, si quieren usar el término. Entonces me parece que rescatar el plural, ¿no? O hablar de culturas, hablar de futuros, hablar de humanidades, posthumanidades, me parece que es muy saludable, y en la línea de lo que decía Tatiana, una cosa que pasa, por supuesto, es que es un aparato también que se autoalimenta editorialmente, ¿no? Tenés más chance de que te publiquen si haces una distopía, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Entonces, no es que no se escriban tampoco otras cosas, pero todo genera su respuesta. Yo hace poco participé de una antología que las compiladoras, Mayelis González era una, no me acuerdo la otra, era, bueno, no pensemos tanto en distopías, ¿no? Entonces ahí contra el movimiento del sistema a veces hay intervenciones político-literarias que dicen, no, pensemos otro tipo de futuros y veamos qué hacemos desde un lugar editorial para publicar otras cosas, sean weird o extrañas o no necesariamente utópicas, ¿no? Pero que al menos problematicen un poco esa preponderancia de la distopía, que a mí en lo personal me tiene podrido, digo, ya está, me parece, ¿no? O sea, creo que como yo no me pondría a escribir una novela estrictamente distópica ahora, y ya hay cosas tan buenas, yo hice Margaret Atwood, digo, ¿para qué seguir un poco en esa línea tan simple? Yo en todo caso volvería a Ballard y plantearía otras cosas, pero bueno, perdón, quería sumarme por entusiasmo a lo que decía Laura. Bueno, lo cierto es que entre los compañeros ya respondieron bastantes de las cosas que quería comentar, así que mejor para mí, pero me parece que el comentario inicial de la compañera abarcaba un montón de temas, y hay un punto donde hay que hacer un recorte del objeto de estudio, digo, de lo que queremos hacer, porque me parece que si charlamos si conversamos sobre un género como puede ser la distopía, estemos hartos o la amemos, tenemos que
que ver qué es lo que estamos evaluando, ¿no? La forma, el texto, el contexto, porque me parece que hubo una mirada bastante social también, ¿no? Entonces es como, yo para los próximos comentarios recortaría un poquito el objeto porque es un montón y hay un montón de cuestiones para contestar y va por muchos lados. Es lo único que me queda para aportar porque lo demás ya fue respondido. Me parecen sumamente interesantes los comentarios. Digo un segundito algo, perdón. Bueno, primero agradecer un montón, un poco institucionalmente, ya que tomo la palabra, a Emanuel, a Juan, a Ramiro, todos los comentarios, tanto escritos como dichos, la gran asistencia que tuvimos, digamos, evidentemente es un problema que no nos interpela solo a nosotros, ¿no? que hay un montón de interés, así que me alegro un montón. Y bueno, en relación a algo que dijo Oscar sobre el mito, y Laura acá en estos últimos comentarios sobre, digamos, ampliar un poco el sujeto, me acordaba que unos años después, como 10, 15 años después de haber escrito El origen de la tragedia, Nietzsche escribe un prólogo autocrítico donde dice que tendría que haber cantado, no escrito, El origen de la tragedia, ¿no? Y me parece que ahí, digamos, estamos viendo un momento similar en el sentido de que, bueno, hay una crisis de la forma de decir, hay una crisis en la posibilidad de conformar una voz que hace a nuestras tres preocupaciones en estos encuentros, a la política, a la teoría y a la ficción. Digamos, bueno, ¿cómo se puede conformar una voz? ¿Qué tipo de voz se puede conformar de cara a la realidad, al momento efectivo que estamos viendo, donde justamente se llega a una comprensión más profunda de las temporalidades diversas que nos atraviesan, de las espacialidades, etc. Digo, un poco también como intento de resumen de lo que se dijo, y agradecimiento. Perdón, Ana, vale. No, nada, yo quería decir, no sé, es una intuición en relación a lo de utopía, que quizás no, digamos, hay un desplazamiento de la utopía, digamos, como que se la ha pensado, en un sentido, no sé, positivo, y que hay formas de la literatura extraña, literatura weird, que de alguna forma nos acercan a la incertidumbre, a cierta gestión de la incertidumbre, de una manera, para mí, a veces cercana a la utopía. Hay algo ahí en esas formas de cuestionar la ciencia, al sujeto moderno, y pensaba en Donna Haraway y su propuesta, ¿no?, de ese pensamiento desde las ruinas, de nuevas comunidades, transespecies, pero siempre es un pensamiento, digamos, desde las ruinas, desde lo que queda. Pero creo que hay dentro de toda digo que no, no es exactamente la utopía en el sentido moderno, y después que tenemos que pensar que también las ideas de la utopía surgen con la idea del progreso en el siglo XIX, y si ese concepto ya no está o no está de la misma manera, nuestros imaginarios no pueden coincidir con eso, que también es una construcción histórica. Con el progreso emerge la ciencia ficción y también la novela histórica, como lo plantea Jameson en Arqueologías del Futuro. Las primeras novelas históricas que las escribe Flaubert, esa idea, esa historicidad del progreso está muy pegado al siglo XIX, tanto en el género histórico, como lo conocemos ahora, como en la ciencia ficción. O sea que este nuevo panorama histórico está movido, es una intuición, esa forma de pensar la historicidad, y es lógico que quizás la utopía no esté planteada de la misma forma que la pensábamos hasta hace 3 décadas. Eso nada. Yo quisiera aportar algo, pero no sé poner la manito. ¿Puedo? Yo diría esto. Una época escribe lo que puede, no lo que quiere. Entonces, es muy difícil ser programáticos acá, porque si le criticamos al realismo social, haberse subordinado a un programa político completamente externo a la literatura, y le pedimos ahora a la literatura que escriba utopías, estamos equivocando el camino, digamos. O sea, la literatura no tiene por qué escribir nada. Escribe lo que puede y punto.
¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es mapear lo que está pasando en la literatura. Y en este mapa yo diría, bueno, si 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit, etc., son el eco del miedo al totalitarismo, bueno, entonces si revisamos las distopías más vigentes hoy, tal vez la distopía política perdió fuerza en función de la distopía tecnológica, etc., bueno, eso tiene que ver con los miedos que tenemos a nivel comunidad. Pero pedirle a los autores, a los guionistas, a quien sea, que escriban determinada línea, es volver a subordinar de una forma bastante inmediata la función política de la literatura. Y yo creo que ese es un camino que por lo menos a mí particularmente como autor no me interesa. Entonces vuelvo a algo que la intervención decía muy al principio, que es cambiar la noción de lo novedoso por lo desconocido, sí me parece más cerca a un programa. Ir a explorar en lo desconocido, tanto en la teoría como en la literatura, es un plan. Porque también lo que pasa, digamos, es que, bueno, la teoría no puede salir de ciertos modos de uso del lenguaje. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de circulación de los papers y de las monografías y qué sé yo, piden una cierta forma del lenguaje. Entonces, a la literatura le pasa lo mismo. Si yo quiero ser un lector comercial, me pide un uso del lenguaje. Si yo quiero sustraerme de esa circulación, tengo que ir a otro tipo de circulación. ¿No? O sea, si yo quiero sustraerme de ese modo lingüístico que me pide el mercado, me tengo que ir a otro lado. Lo que hizo Mark Fisher, lo que hizo CCRU, todos los amigos que nombramos hoy, fue sustraerse del modo de circulación que le ofrecía la academia. Si Mark Fisher no hubiese escrito en un blog, hubiese escrito las mismas ideas, digamos, entre comillas, en idioma paper, hubiese sido muy difícil pensar ese contenido en ese lenguaje. Entonces me parece, digamos, que ahí hay algo de lo desconocido que puede servir como noción organizadora sin ser programática. Sin pedirle a nadie que escriba una utopía o que organice el mundo de determinada manera, etc. Hago una aclaración antes que Oscar creo que no, estaba Laura, no sé si se bajó la mano. La idea inicial, más o menos, capaz que está bueno mantenerla, era que hasta las 21 estábamos, para no abusar de nadie, de los tiempos, hablando tanto de tiempo. Pero bueno, lo digo acá para que ya falta poco. Y no sé si Laura, no veo más, capaz se cayó en internet. Y, No, acá estoy. no sé si vos querías intervenir o ya no. Había bajado la mano porque Juan dijo varias de las cosas que yo pensaba, pero sí, tiene toda la razón en cuanto a lo programático. Me gustó lo que había dicho Ana antes y pensaba si en las formas de contar algo nuevo, ahora aparece también mucho lo fragmentario, así que también quizás hay algo en las formas de contar que se está buscando como alternativa. Y bueno, quizás esto que decía Juan, si uno quiere sustraerse de ciertas formas más clásicas o más circulantes del lenguaje, devenir minoritario no es terrible. Al contrario, puede ser un lugar mucho más productivo a la hora de querer pensar cosas que tratar de ser o entendidos por todos. O sea, tampoco creo que estas zonas de las que estamos hablando tampoco son de consumo masivo. Pero bueno, hay algo de indagar en esto y quizás atreverse a no ser entendido o a fracasar. Muy bien podemos intentar y fracasar. Y buscar otras formas. Era eso nada más. Oscar. Sí, yo quería hacer una pequeña aclaración, ¿se escucha bien? Solamente con respecto a la cuestión de la mitología que traje al centro de la discusión, y ya con esto cierro porque sé que se nos va la hora. No la estaba pensando como ninguna necesidad de imponer un programa. Coincido con Juan en que se escribe, cada época escribe lo que puede, obviamente, ¿no?
sino que estaba pensando más bien en la mitología como la ve una escritora como Úrsula K. Le Guin, que usa esta estructura antigua de la mitología más desde el punto de vista griego, si se quiere, ¿no? Esta cuestión ancestral de como que se mete a navegar dentro de las aguas de cosas muy profundas que por más que las épocas hayan cambiado, el ser humano sigue siendo igual. Eso dice esencialmente la mitología, ¿no? Sí, seguimos siendo los mismos. Cambiamos los miedos, cambian las tecnologías, cambia el capitalismo, salimos del feudalismo, pasamos a otra cosa, pero siempre la mitología es el trasfondo. Cuando yo me refería a eso, me refería a que yo encuentro mucho en estos autores nuevos del género este del que estábamos hablando. Me pasó el otro día con La Tierra Hundida, ya vuelve a levantarse, de la última que sacó M. John Harrison, ¿no? De que me encuentro ahí como que hay una especie de involuntaria construcción de una nueva mitología a nivel profundo de la sociedad, que te conecta de alguna forma con algo que es irracional y que te permite a su vez esa irracionalidad entender cosas del presente que de otra manera resultan incomprensibles. Me parece que es un camino a explorar, creo que ahí se juntan la teoría con la literatura y también con los debates políticos, y creo que en ese sentido yo me encuentro mucho más identificado con esas literaturas que con las posapocalípticas. Coincido en que Black Mirror y todo este tipo de cosas son para que nos resignemos. En cambio, no sé, también leyendo la novela de Juan hace poquito, me pasó de encontrarme con que era un tipo de crítica feroz, tiene cosas muy distópicas que hablan de miedos, digamos, pero no están planteadas en ese aspecto porque siempre hay un tema de un lazo de humanidad muy profunda ahí. En eso me hizo acordar mucho también a Úrsula K. Le Guin. Y creo que esas son las cosas esos clivajes me parece que los tenemos que tener más presentes y analizarlos más, porque es esa reconexión con lo humano lo que nos va a permitir, digamos, ir pensando, encontrando una vuelta a pensar una utopía diferente, ¿no? Que no sea tan apocalíptica. Nada más. Claudia. Sí, solamente lo dejo así como título para pensar, así no tampoco se hace más largo, pero estaba pensando en el estado de escritura, como un estado profundamente simpoyético, como de información compartida, de crear que conmueve. Y me parece que en ese abismo de un cierto estado de escritura hay lenguajes que emergen, que conmueven y donde todas las temporalidades se cruzan. Y bueno, digamos, la idea es cuál es ese estado de escritura. No sé, Perdón, Ramiro. y quiero agradecer a todos de la charla antes que cierre. ¿Ibas a decir algo, Manuel? No, no sé si Ramiro o Juan quieren cerrar de algún modo, si no, yo cierro contando cómo seguimos. Y bueno, pero no sé, Ramiro o Juan, ¿quieren decir algo? No quieren decir nada. Ya dijimos demasiado. Ya está. Vamos a terminar cantando y somos coherentes con Hernán. O dándole indicaciones a Juan para su próxima novela. Bueno, la idea entonces es gracias a todos, todas por participar, por sumarse. Esperemos que se sostenga la participación y que, bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con esto. La idea es, la primera semana de agosto, vamos a seguir con la figura de estratos, que es como para pensar la idea del tiempo profundo, estas temporalidades que surgieron en este encuentro. Va a estar Ana, si no me equivoco, Ana Yurba, Isabel Naranjo, va a estar, y bueno, entonces los convocamos la primera semana de agosto, vamos a mandar mail y demás, y eso, agradecer a todos, todas, gracias. Nos vemos pronto.